un obrero de 65 años, nacido en Córdoba capital el 14 de junio de 1957. Pertenece a una familia obrera, hijo de una costurera, cocinera y de un trabajador de la industria láctea. Es padre de 2 hijas y un hijo y está casado hace 31 años con Susana, una mujer de 63 años, psicóloga social y ama de casa. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, soy un trabajador ferroviario. Antes que nada, quisiera darle los buenos días y tener esta posibilidad de charlar con ustedes, porque no se hace todos los días. Un trabajador no viene a charlar siempre con estudiantes secundarios. Esta es una buena oportunidad para tener un diálogo con ustedes y ustedes puedan interiorizarse de cómo es la vida de los ferroviarios. Podcast a partir de entrevistas en la escuela. Historias de vida y lucha en primera persona. ¿Qué lo llevó a ser sindicalista? Bueno, a ver, uno en la vida laboral, cuando yo empecé de jovencito a trabajar, y una de las cosas que a uno lo lleva vendría a ser a la militancia gremial es justamente defender derechos, interiorizarse, vendría a ser en nuestra posición, vendría a ser como trabajadores. Uno no puede estar ajeno a la vida laboral sin un conocimiento gremial o sindical. Entonces, ya interiorizarse, vendría a ser sobre un convenio colectivo, sobre un estatuto, ya implica de que uno empiece a hacer un trayecto, se podría decir, o una apertura ya en las cuestiones de conocimientos sindicales. Entonces, yo creo de que uno tiene esa expectativa de conocer cosas gremialmente y generalmente lo hace de joven. Uh-huh. Bueno, hoy en día Luis está pronto a jubilarse, le quedan unos 6 meses para completar sus aportes y así poder dejar de lado el empleo tal como lo conoció hasta ahora, luego de 27 años de trabajo en el ferrocarril Mitre, línea José León Suárez. Pero antes de ello, le parece importante contar su historia y compartirla con las y los más jóvenes. Durante el Cordobazo, Luis tenía 12 años, ocurrido en mayo del 69. Su tío Dionisio trabajaba en una fábrica de papel y allí era secretario general. Fue en quien gran parte lo inspiró a seguir esas luchas. El barrio Alto Alberdi, donde se crió Luis, fue epicentro de las movilizaciones durante la oposición al gobierno de Onganía y allí las barricadas fueron parte de su vida y sus veredas. ¿Tuvo algún ejemplo a seguir o alguien que lo haya inspirado? Sí, bueno, recién nombra a mi tío, era secretario general del gremio del papel en Córdoba. Y uno siendo un adolescente mira con admiración aquellos hombres y mujeres. No me quiero olvidar de las mujeres porque cumplen un papel muy importante dentro de las movilizaciones de trabajadores. Podríamos, antes de desarrollar ese tema, quisiera tener un párrafo aparte porque estamos hablando de luchas históricas de trabajadores, pero ligadas también a muchas mujeres. Ustedes tienen que saber de que el día que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres se debe a 129 obreras quemadas vivas en una fábrica en Estados Unidos, de las cuales yo digo de que son una pequeña porción de las 40.000 mujeres que se movilizaron en el país del norte para reclamar por derechos justos y jornadas de 8 horas de trabajo. Así que podríamos hablar también de un espacio que ocuparon las mujeres como trabajadoras. Y con respecto a la pregunta, bueno, a ver cómo me decías de que si tuvo algún ejemplo a seguir o... Sí, ejemplos a seguir, no solamente de un hombre vinculado a mi familia, sino de muchos hombres que han dado ejemplo. Por ahí hay un libro que después se pueden tomar el tiempo de verlo, que se llamó Agustín Tosco, que es un líder sindical del gremio de Luz y Fuerza en Córdoba, que fue uno de los hombres que protagonizó y fue parte importante, vendría a ser, del Cordobazo. Así que sí, hay hombres y mujeres en las cuales uno puede inspirarse y puede tomar ejemplos de esa vocación gremial o sindical que han tenido. ¿Alguna vez estuviste en una marcha en el trabajo? Sí, he estado en varias marchas donde hemos vendría a ser pedido, hemos
solicitado y hemos argumentado por qué nosotros tenemos la necesidad de mejores condiciones de vida. Seguramente ustedes son hijos de trabajadores. Algún ejemplo en casa deben tener de su papá, de su mamá, de cómo en su lugar de trabajo los trabajadores coordinan o llevan adelante alguna marcha o algún pedido para mejores condiciones. Sí, sí. Así que hay varias en mi vida, sí. ¿Hubieran injusticias en el sindicato? A ver, una de las cosas que recién hablábamos de dicho sea de paso, agradezco a los directivos del colegio la posibilidad que me dan de poder charlar con ustedes. Y, a ver, yo siempre digo de que hay que democratizar los sindicatos. ¿Qué significa esto? Democratizarlo significaría la plena participación de los trabajadores y las trabajadoras para la opinión, para poder desarrollar, vendría a ser todas las condiciones de trabajo, y de que cada asamblea que se hace en el lugar de trabajo sean resolutivas. Hay un problema, se podría decir grave, con la situación de muchos trabajadores en los sindicatos. Los sindicalistas o las cúpulas sindicales actúan por motus propio y rara vez bajan a alguna posibilidad de que los trabajadores tengan una opinión directa o resolutiva. Entonces, ese es un problema que tienen en muchos sindicatos. Son muy pocos los sindicatos donde el trabajador tiene plena expresión y plena participación. Es un problema que tenemos que resolver nosotros, los trabajadores, porque está un poco postergados. ¿Qué derechos laborales no se cumplen y por cuáles luchó? Bueno, a ver, derechos laborales hay muchos que no se cumplen. Primeramente, el respeto al convenio colectivo de trabajo. Cuando hablo de convenio colectivo de trabajo, estoy hablando de muchos, porque hay distintas especialidades, distintas ocupaciones. Entonces, las condiciones de trabajo tienen que respetarse, y hay patronales o empresas que no cumplen con eso. Desde condiciones sanitarias no se cumplen, condiciones de seguridad y higiene no se cumplen. Ustedes saben de que en un lugar de una industria, un trabajador o una trabajadora tiene que estar bien equipado y puede correr el riesgo de lastimarse, de no poder desarrollar su propio trabajo en condiciones buenas. Entonces, esas son cosas que siempre están en el ojo de los trabajadores, porque no podemos trabajar bien. Vos tenés que tener equipamiento, vos tenés que tener vendría a ser un lugar apropiado para trabajar. No es posible estar en la desidia de algunas empresas o algunas patronales para poder trabajar bien. ¿Fue testigo de violencia, represión, abuso en el movimiento sindical? A ver, yo empezaría por algunas represalias que se tomaron con trabajadores en esta cuestión de reclamar por lo suyo y tener algún apercibimiento. Entonces, ahí también hay un problema de que los trabajadores tienen que tener la posibilidad de expresarse. Siempre en un ámbito de diálogo, de respeto, pero tienen que tener posibilidades, porque estábamos hablando de injusticias hace un rato, ¿no es cierto? Entonces, los trabajadores también tienen que tener esa posibilidad de decir, bueno, tengo tal reclamo, ya sea por escrito, lo puedo hacer, ya sea verbalmente, pero tener esa posibilidad de que los trabajadores tengan expresión para decir cómo se mueven o cómo se dan las cosas en el lugar de laburo. Podcast a partir de entrevistas en la escuela. Episodio 1, Luis Martínez. Los trabajadores que intentan
intentan hacer reclamos, después tienen represalias. Sí, en muchos casos tienen represalias, sí. Sí. No siempre el ámbito vendría a ser del personal jerárquico es bueno. Ahí, ya sea, en mi lugar de trabajo tengo jefes que son coordinadores, después está el jefe de base, jefe de línea, y no siempre los diálogos son buenos. Un trabajador que se va de la oficina vendría a ser teniendo una respuesta como excusa, una respuesta mala, es un trabajador que no trabaja bien. Entonces tenemos que lograr que los trabajadores tengan un buen ámbito de trabajo y un buen ámbito de diálogo con sus superiores. No es bueno el tema de que vos te vayas vendría a ser sin una solución a tus pedidos. ¿Alguna vez se sintió amenazado o atacado por luchar por sus derechos y por los reclamos? Tendría que decirle que me hice respetar. Me hice respetar porque así hablando mal y pronto, la etapa de la esclavitud ya pasó hace muchísimos años. Así que siempre digo de que los trabajadores tienen que hacerse respetar. Porque hay leyes que los respaldan, está la Constitución Nacional que los respalda y vendría a ser las condiciones propias que tiene que tener un trabajador para poder trabajar en comodidad. Sí, ahí voy a agregar algo más como hija que como profe. Yo recuerdo cuando era muy chica, y mi papá, ahora les voy a contar un poco sobre los tiempos. Cuando era muy chica, recuerdo que mi mamá nos decía como tengan cuidado cuando atienden el teléfono, no la atiendan a cualquiera. Digamos, nosotros, más chicos, mis hermanos y yo, vivíamos esa persecución un poco. Él, digamos, estaba en ese laburo y era muy fuerte la posición que tenía, entonces no se veía amedrentado en eso, pero nosotros como familia sí se sentía, digamos, no sentir miedo, porque nunca sentimos miedo, pero sí recuerdo que como familia, no le afectaba solamente a él ser sindicalista y ser delegado, sino también a todos nosotros, de cómo nos teníamos que organizar, de no andar solos. Si había épocas que eran, imagínense que en los 90, que ahora les cuento un poco, era muy difícil también hacer sindicalismo. Entonces no era solamente una cuestión, y esto también digo para que lo sepan, no por tener miedo, ninguno de todos nosotros, ni hoy yo como adulta trabajadora tengo miedo a los patrones ni a nadie que nos pueda venir a amedrentar, pero sí, digamos, yo me acuerdo que lo sentíamos ahí como algunas cuestiones que tenían que ver con esas amenazas y estar como persiguiendo a los trabajadores que reclamaban derechos también, a él y a sus familias, y eso suele suceder bastante. Para 1976, Luis trabajaba como obrero metalúrgico en una fábrica de puertas y de trenes, y luego en Materfer, también vinculado a la industria ferroviaria, aún en Córdoba. En 1979 migró hacia la provincia de Buenos Aires y comenzó a trabajar en una fábrica de radiadores. Pero la dictadura militar pronto se hizo sentir y decidió emprender un viaje hacia Perú. Allí pasó por diferentes experiencias, recorrió Bolivia, Chile, y una vez recuperada la democracia en 1983, regresó a Buenos Aires. ¿Por qué y cómo fue el exilio? Bueno, recién hablábamos de que fue un exilio económico, se puede decir, porque el tema vendría a ser de la falta de trabajo ya en la etapa de los 3 últimos años de la dictadura militar. Fue una etapa difícil para la gente. La desocupación creció. La protesta social y la protesta vendría a ser sindical también creció, el descontento vendría a ser por falta de democracia creció. Entonces muchos jóvenes decidimos irnos afuera, no por una cuestión de grandes condiciones de vida, simplemente tratar de buscar otros rumbos y ver y experimentar a ver qué pasaba también en el resto de Latinoamérica, porque siempre me sentí identificado con los países latinoamericanos y bueno, y de paso también trabajar en lo que sea. Me tocó hacer varias cosas y uno teniendo a veces un conocimiento, teniendo alguna profesión, se puede dar, vendría a ser el lujo, digo, de hacer determinadas cuestiones. Así que fue buena la experiencia, y después también fue bueno volver al país y ver que había una apertura democrática donde
íbamos a tener la posibilidad también de vivir en plena democracia, por supuesto, y en plena discusión a ver de qué clase de país queremos. Yo siempre hablo con muchos jóvenes y siempre les digo, tienen que aspirar a una sociedad más igualitaria, a una sociedad más participativa, una sociedad donde tengan la posibilidad todos los jóvenes y aquellos hombres y mujeres mayores que teniendo un país como el que tienen, podamos tener una vida más plena, más en condiciones igualitarias. Así que todos esos años también sirven para las aspiraciones que tiene uno a futuro. En 1984 se fue a vivir a Ushuaia, Tierra del Fuego. Allí participó activamente de luchas sindicales muy fuertes, con un gran proceso de huelgas y formación política. Toda esa militancia obrera se dio en su trabajo con las fábricas de electrodomésticos. En esta misma ciudad conoce a la que actualmente es su compañera de vida y en 1991 deciden venir juntos a vivir a Buenos Aires. ¿Era estrictamente necesario el realizar huelgas para lograr atención? La huelga vendría a ser el hecho último por lograr lo que necesitamos. A veces esa medida, no digo extrema, pero sí una medida donde entran en razón aquellas patronales y aquellos sectores o aquellos gobiernos que realmente hacen oídos sordos a nuestros reclamos. Pero bueno, se podría decir de que podemos desarrollar un diálogo con las patronales y podemos desarrollar un diálogo con los gobiernos de turno. Pero esta, siempre digo, es una sociedad dividida en clases sociales. Y las clases sociales y aquella mayoritaria es la clase de los trabajadores. No hay otra. Y generalmente estas clases sociales confrontan, porque tienen distintos, vendría a ser objetivo. El objetivo de los padres de ustedes es un mejor salario, mejores condiciones de vida, como siempre digo, y el objetivo de las patronales es otro, es generar ganancia, es tener un poder acumulado de rentabilidad, y entonces estas dos situaciones chocan. Y nosotros, los trabajadores, tenemos que tener condiciones de vida, generamos riqueza, generamos todo lo que se disfruta en un país. Entonces tenemos que hacernos valer, tenemos que reivindicar nuestra condición de trabajadores y aspirar a que nuestras vidas sean mucho mejor. Digo, las de los trabajadores y las de los hijos de los trabajadores. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro tras realizar una huelga? Bueno, no sé si tomarlo como un logro, pero porque digo, luchar por un salario justo, bueno, es bienvenido, y tener una buena remuneración también es bueno. Me parece que el mejor logro es haber sabido transmitir a mis compañeros más jóvenes mi forma de pensar. Y yo creo de que ahí está el beneficio más grande que he tenido. Poder llegar a ellos, poder inculcarles, vendría a ser mis ideas, y poder haber avanzado junto con ellos en algunos objetivos que hemos logrado como ferroviarios. Después no sería bueno hablar de lo económico, porque hemos logrado, sí, condiciones salariales buenas, pero me parece que la parte más importante es haber llegado a ellos con ideas y con propuestas que ellos después han desarrollado. Como decíamos recién, yo ya estoy prácticamente a meses de jubilarme, pero hay una camada de jóvenes en mi grupo laboral, muy jóvenes de 30 y pico de años, que han logrado captar esas ideas, y eso me pone muy bien, la verdad que me reconforta eso. Podcast a partir de entrevistas en la escuela.
En 1995, Luis ingresó a trabajar en TVA, las siglas de Trenes de Buenos Aires, lo que hoy conocemos como Trenes Argentinos. Allí pasa por un proceso de luchas gremiales en el contexto de las privatizaciones menemistas y el auge del neoliberalismo. En 1999 es elegido delegado de su línea y comienza una etapa muy particular de su vida. En el 2000 conforman una nueva agrupación llamada Monafe. ¿Cómo es llevar a cabo su puesto de trabajo? Bueno, a ver, yo trabajo en una cabina de señalamiento. Trabajo en una estación que es José Alonso Suárez, es una estación cabecera, ahí llegan y salen trenes. Y a su vez tenemos vías adicionales que van a Zárate. Tengo que decir de que hay veces que la gente se queja del trabajo que tiene, porque no es el que les gusta o porque no es el que realmente pensaron para sus vidas, pero tengo que decir de que tengo un lindo laburo. Me gusta el trabajo que hago, por supuesto que es un lugar de mucha responsabilidad, porque yo llego a hacer o tener una falencia operativamente y un tren puede descarrilarse. Entonces, todo el movimiento de vías, de señalamiento, es un trabajo complejo, pero muy lindo a su vez. Siempre hablábamos recién de que más allá del cuestionamiento que tenemos hacia un país como Inglaterra o Gran Bretaña, tengo que decir también de que lograron un perfeccionamiento con los trenes. No es fácil mover trenes, ya sea desde la conducción o desde el movimiento de entradas y salidas de trenes. Es una situación compleja. Entonces, la verdad que hicieron un trabajo muy espectacular. Y si alguna vez, ojalá, puedan deambular un poco en algunos libros para ver que realmente lograron una cosa maravillosa. La revolución industrial dejó eso, ¿no? Industrias muy atractivas y conocimientos como el ferroviario o el conocimiento marítimo. Hace más de 150 años que esto se ha desarrollado y hoy hay trenes de alta velocidad, hay trenes de lujo, hay trenes, vendría a ser de pasajeros que realmente cumplen con todas las expectativas. Y yo siempre deseo lo mejor para este país, ojalá que podamos desarrollar a futuro trenes que vayan a las provincias, que tengamos posibilidad de hacer turismo en los trenes y tener y conocer nuestro país, que es tan espectacular y tiene lugares tan maravillosos. ¿Cuál de todas las experiencias que le tocó vivir en su vida fue la más traumática o la que le haya dejado una marca? A ver, traumática no, pero triste sí. Allá entré en el año 95 y tuve muchos compañeros con los cuales podés desarrollar todas estas tareas gremiales. Y bueno, una de mis situaciones más tristes fue cuando perdí un compañero que realmente era un referente. Hablábamos recién de referente, bueno, era un referente. Lo que pasa es que no era un referente histórico, es un referente de todos los días, con el cual hicimos muchas cosas, incluido formar el Movimiento Nacional Ferroviario. Fuimos delegados los dos y murió en una trágica situación también acá, justamente en el tren del Belgrano Norte. Lo tiraron del tren, no sé si por una cuestión de inseguridad o por otra cuestión, pero bueno, perdió la vida ahí y fue un momento muy, muy triste. La verdad que siempre la pérdida de algún compañero no está dentro de nuestros cálculos, se podría decir, pero cuando se pierde un compañero es una situación muy, muy embromante. Muy bien. Bueno, decíamos recién, en el año 2007 es cuando sucede el asesinato o la muerte de Juan Berrondo, que era este compañero.
Esto, lejos de alejarlo de la militancia sindical, lo incentiva aún más a luchar por un mundo más justo y de iguales oportunidades. En el 2011 sucede la masacre de Once y junto a sus compañeros tiene una presencia muy activa en los reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo y de infraestructura. Se presentan proyectos ferroviarios con personas muy importantes en la vida política argentina, como fue Pino Solanas y como lo es Victoria Donda. En el 2017, Luis participó de diferentes charlas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, siendo invitado para trabajar sobre luchas obreras sindicales y lo ocurrido específicamente con el caso de Mariano Ferreira, un trabajador tercerizado, joven, ferroviario, asesinado por una patota. En diciembre de 2020 y durante el año 2021, Luis dictó un curso virtual autogestionado sobre la historia del sindicalismo y las luchas obreras. Allí ha podido compartir experiencias con sus compañeros, algunos más grandes, otros más jóvenes, sobre lo que significa ser una persona comprometida con la realidad que nos rodea. ¿Querés contarnos cómo fue eso? Sí, durante la pandemia, los mayores de 60 años tuvieron que quedarse en su casa, capaz que algunos de sus parientes, algún papá o mamá ya en aquella edad pasó por esta experiencia y en una oportunidad vino un compañero muy joven y me dijo ¿qué tal si aprovechamos esta situación de que estás en tu casa y podemos hablar del convenio colectivo, del estatuto que tenemos, como el estatuto social que tenemos en nuestro gremio? Sí, le dije, no hay ningún problema, es una buena oportunidad y así fue. Allá a fines del 2019 empezamos a hacer un Zoom, les dije de que elaboraran preguntas, de que más allá de conocer nuestro estatuto, nuestro convenio colectivo de trabajo, podíamos desarrollar otras cosas y bueno, y se fue dando así. Hicimos un poco de historia, intercambiamos ideas y bueno, por otro lado también uno evalúa, ¿no? de que muchos trabajadores poco conocimiento tienen de la historia. No han accedido a esa posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo esta cuestión de los sindicatos? ¿Cómo nacieron? Y bueno, todo esto estuvo ahí en el Zoom, planteado. Y yo siempre parto de una fecha emblemática para nosotros, que es el 1 de mayo. El 1 de mayo representa, vendría a ser la fecha donde los trabajadores por primera vez en la historia, se podría decir, plantan bandera, reivindican su posición de trabajadores, logran 8 horas de trabajo. Tienen que tener en cuenta de que trabajaban hasta 14 horas los trabajadores antes de aquella fecha. Eran situaciones de explotación. No solamente trabajaban ellos, sino todas sus familias, hijos. O sea que había explotación infantil. Hablábamos de esas condiciones que iban a vivir a los barrios periféricos donde no tenían condiciones de vida buenas. O sea, todo eso pasaba antes del 1 de mayo. No digamos que fue un corte que empezó ahí a hacer todo bueno, no. El gran capital siempre estuvo en sus manos generar riqueza y no ser bien distribuida. Por eso hasta en nuestros días hablamos de redistribución de la riqueza. Así que yo siempre digo, a pesar de haber sido doloroso, tedioso, y podemos hablar de todo aquello, y esa fue una oportunidad justamente en aquella época de la pandemia de poder desarrollar todas estas ideas, de poder haber desarrollado toda esta historia que no fue fácil para los trabajadores. Tampoco lo es hoy. Tenemos trabajadores desocupados, tenemos trabajadores que están en negro. Hay más de 4 millones en la Argentina de trabajadores que no están vendría a ser registrados, claro. O sea, de que eso vendría a ser es un retroceso, porque un convenio colectivo que no se cumple es un convenio donde los trabajadores ganan menos de lo que tendría que ser. El tema de Mariano Ferreira ya fue el año 2011. Yo digo de que un joven de que pelea por mejores condiciones o para que los trabajadores pasen de ser tercerizados o trabajadores negros a una situación más formal, y es una lucha importante. Y
ahí, como me preguntaba recién esta joven, también entra a jugar esta cuestión de que las burocracias sindicales cumplen un favor, no a favor de los trabajadores, sino a favor de las patronales, a favor de que los sindicatos no sean democráticos. Entonces yo digo que queda mucho camino por andar todavía para poder posicionarnos nosotros los trabajadores para buenas condiciones, no solamente laborales, sino buenas condiciones en la discusión de sindicales y de qué proyecto de país queremos. Para usted, ¿cuáles fueron sus pros y sus contras? Bueno, los pros, recién hace un rato los hablábamos, de poder haber llegado bien al resto de mis compañeros, y los contras es haberme puesto viejo y a lo mejor que no se cumplieron todos los objetivos que uno tiene, porque a veces los años también llevan a que uno no tenga esa posibilidad. Entonces, pero bueno, entre el balance, entre el pro y los contras, y tengo, creo que un balance a favor. Después, bueno, obviamente los años ya no tienen, uno ya no tiene las fuerzas físicas ni tampoco, siempre digo, la lucidez que tienen los jóvenes. Entonces siempre hay que acudir a los jóvenes, porque tienen la lucidez, tienen la chispa, tienen la cuestión física que les da para caminar, para ir. Entonces, yo digo de que lo aprovechen ustedes también, ¿no? De que exploten su juventud, que se desarrollen, que puedan vivir con plenitud, en el esparcimiento, en los deportes, pero también de que tengan esa posibilidad de captar cosas de la vida para que les sirva para sus hijos, para la vida futura. Y las aspiraciones que tenemos, siempre digo, es las aspiraciones de una mejor sociedad. Uh-huh. Hoy en día, más allá de tramitar su jubilación, quiere continuar con este proceso de construcción colectiva de conocimiento, de compartir sus vivencias sobre lo que significa ser parte de la clase obrera y cómo podemos transformar el mundo desde allí. ¿Siente que le faltó algo por hacer? Bueno, sí, había explicado. Lo que sí digo es que si puedo seguir colaborando con los compañeros o con su vida sindical o gremial, sí, lo voy a hacer, sí. Estoy en edad de jubilarme, pero bueno, si tengo la posibilidad de aportar de mi opinión, de aportar, vendría a ser en sumar, siempre digo, una vez que uno suma con los compañeros, desde todo punto de vista, está en condiciones de multiplicar. Y eso es lo que queremos, es multiplicar. Multiplicar en el sentido de que las sociedades, a través de los trabajadores, puedan tener mejores aspiraciones. Y realmente estamos pasando por un momento muy, muy malo, de lo económico. Y siempre digo, mi viejo me decía, ¿usted quiere pelear? Bueno, prepárese porque la pelea también tiene que ver con lo discursivo, también tiene que ver con esta cuestión de lograr fundamentos en nuestra vida para poder pelear, porque también ahí decía el compañero, el joven allá, sí, la lucha, ir al paro, pero uno tiene que armarse de conocimiento, conocer las leyes laborales, conocer cuáles son, vendría a ser las mejores condiciones que podemos lograr. Entonces también hay que prepararse desde ese punto de vista, ¿no? Y si yo puedo aportar y puedo dar mi granito de arena para que los más jóvenes puedan captar algo que les va a servir, bueno, sí lo voy a hacer. Entonces, en ese aspecto estoy a disposición, se podría decir. Bueno, te agradecemos, Luis, un montón. No, yo, quisiera cerrar agradeciéndoles a ustedes la atención, el poder expresarme, y la verdad que siempre es muy bueno poder charlar con jóvenes. Siempre lo digo, lo hago constantemente con los jóvenes de mi trabajo, y si existe la posibilidad de venir a un colegio y poder charlar con ustedes, la verdad que ha sido una situación muy linda. Me llevo lo mejor de ustedes también. Bueno, 6º año sociales, les agradece un montón, así que le damos este aplauso.
que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso regular palabras de ferroviario. Este contenido es una producción de la Pastoral Escolar de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Gracias por escucharnos.